En este video vamos a ver cómo realizar este canesú que es para niñas. Y digo que es para niñas porque la piña o el granny con el que está realizado es este cuadro que tenemos aquí. Este cuadro de esta piña ya lo hemos utilizado hace algunos días. Subimos un proyecto donde les mostré cómo elaborar una blusa, es un blusón a partir de este granny, ¿sí? Y ahora este granny lo vamos a utilizar para hacer este canesú para niñas. Entonces, la diferencia de este granny contra el blusón que les mostré cómo realizar está en el tamaño de la piña. Esta piña es más chiquita que la del blusón, ¿sí? Entonces está más chiquita porque pues es más apropiado para la finalidad de este proyecto que es el canesú para niños, para niñas pequeñas. Este canesú lo pueden utilizar para niñas de 6 a 12 meses aproximadamente. Y creo que se puede ir hasta 1 año, 2 años, dependiendo de la complexión de la pequeña, ¿no? De la bebé. Bueno, pues entonces, miren, les voy a mostrar. Este es el granny. Este es el granny que se utiliza para formar este canesú. Entonces, a través de este video vamos a ver cómo se realizan el granny, este pequeñito, que la única diferencia que tiene contra el del blusón que se hizo es que es el tamaño de la piña únicamente. Voy a utilizar este es hilo cristal en color rosa y este es un gancho de aluminio del número 2. En este caso vamos a hacer el granny o la piña con este gancho que es un número pequeño, es finito. Este es el que voy a utilizar. Bueno, pues entonces vamos a comenzar con la explicación de cómo realizar el granny. Entonces yo voy a iniciar aquí. Comienzo con un nudo de inicio bien apretadito y voy a hacer, aquí voy a hacer 1, 2, 3 y 4 cadenas. Monto y me voy a regresar a la segunda cadenita que realicé y voy a hacer ahí un macizo de 2 sacadas, una cadena, y en esa misma cadenita voy a hacer otra vez 2 macizos, 1 y 2. Hago 3 cadenas, le voy a dar la vuelta al tejido y aquí donde están estos 2 macizos en medio introduzco el gancho y voy a hacer un macizo ahí, una cadena, y aquí en este espacio de cadenas aquí voy a hacer un macizo aquí, una cadena, y ahora en los siguientes 2 macizos introduzco mi gancho y voy a hacer ahí 2 macizos, 1 y 2, ¿sí? Y me va a quedar así. 3 cadenas, le voy a dar la vuelta al tejido y aquí en medio de esos 2 macizos voy a hacer un macizo, una cadena, y aquí donde está el macizo de abajo voy a hacer 2 macizos, 1 y 2, una cadena, y ahí mismo vuelvo a hacer otros 2 macizos, 1 y 2, una cadenita, y aquí entre estos 2 macizos hago
2 macizos precisamente, 1 y 2, 3 cadenas, 1, 2, 3, le doy la vuelta al tejido y aquí en medio de estos dos un macizo, 2 cadenas y aquí en este abanico, aquí en este espacio voy a hacer 7 macizos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 2 cadenas y aquí entre estos dos macizos hago 2 macizos, 1 y 2. 3 cadenas, le voy a dar la vuelta al tejido y aquí entre estos dos macizos levanto otro macizo, 2 cadenas y aquí donde tengo mis 7 macizos, aquí en el primer macizo voy a introducir mi gancho y hago un macizo, una cadenita y en el siguiente punto un macizo y llevo 2, cadena, en el siguiente punto 3, cadena, en el siguiente punto 4, cadena, en el siguiente punto 5, cadena, en el siguiente punto 6, cadena, en el siguiente punto 7, ¿sí? 7 macizos, ahí, 2 cadenas y aquí donde están estos dos macizos hago 2 macizos, 1 y 2, 3 cadenas, le doy la vuelta al tejido y aquí un macizo, 3 cadenas y aquí en este abanico, aquí entre macizo y macizo, aquí en este espacio un punto bajo, 3 cadenas y en el siguiente espacio un punto bajo, 3 cadenas y en el siguiente espacio un punto bajo, 3 cadenas y en el siguiente espacio otro punto bajo, 3 cadenas y en el siguiente espacio un punto bajo, 3 cadenas y en el siguiente espacio un punto bajo, 3 cadenas y aquí 2 macizos, 1 y 2, ¿sí? Mi piña es esta y va a tener 1, 2, 3, 4, 5 onditas. Aquí voy a hacer mis 3 macizos, le voy a dar la vuelta al tejido y aquí voy a hacer un macizo, 3 cadenas y aquí donde está la primera ondita voy a hacer un punto bajo, 3 cadenas y en la siguiente ondita un punto bajo, 3 cadenas y en la siguiente un punto bajo, 3 cadenas y en la siguiente un punto bajo, 3 cadenas y un punto bajo, 3 cadenas y aquí donde están estos dos macizos hago 2 macizos, 1 y 2, 3 cadenas, le doy la vuelta al tejido y hago aquí un macizo, 3 cadenas y aquí un punto bajo, 3 cadenas y 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 aquí donde están estos dos macizos, aquí hago 2 macizos, 1
y 2, 3 cadenas, y aquí un macizo, 3 cadenas, y aquí un punto bajo, 3 cadenas, un punto bajo, 3 cadenas y un punto bajo, 3 cadenas, y aquí 2 macizos, 1 y 2, 3 cadenas, le doy la vuelta al tejido y aquí un macizo, 3 cadenas y aquí un punto bajo, 3 cadenas y un punto bajo, 3 cadenas y aquí 2 macizos, 1 y 2, 3 cadenas, le voy a dar la vuelta a mi tejido y aquí un macizo, 3 cadenas y aquí un punto bajo, 3 cadenas y aquí 2 macizos, 3 cadenas, perdón, 2 cadenas. Miren, esta es la piñita. Le voy a dar la vuelta al tejido, monto y aquí un macizo de una sola sacada. Monto y me paso aquí directo un macizo de una sola sacada y ahí mismo otro macizo de una sola sacada y voy a pasar mi hebra por todos. Así es como voy a cerrar esta piñita. Esta piñita, aunque les quede así de encogidita, así como cucharita, no importa. Ahorita la vamos a extender con la última vuelta. Esto es lo que les quiero que vean, que así es como quedan las piñitas, ¿sí? Esto sí, así. Entonces, para hacer el canesú de la niña, vamos a utilizar 1, 2, 3, 4, 5 y 6 piñas para el frente y 6 piñas o 6 granis de piñas para la espalda. En total, 12 granis para comenzar las uniones. Entonces ahora vamos a ver cómo vamos a comenzar a unirlas. ¿Sí? Aquí ya tengo mis piñitas ya realizadas y vamos a ver cómo unimos. Aquí donde ya cerré, pasé mi hebra por todos los puntos que tenía montados en el gancho. Ahora lo que voy a hacer es aquí levantar 1, 2, 3 cadenas, monto y aquí en medio voy a hacer otro macizo y hago 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenas, monto y me regreso aquí a este mismo espacio para hacer 2 macizos, 1 y 2 aquí. Esta es una esquina. Aquí en el donde están estos 2 macizos, aquí voy a hacer un punto bajo, monto y ahí mismo voy a hacer un macizo, otro macizo, son 2 macizos, una cadenita de separación, monto y en ese mismo espacio voy a hacer otros 2 macizos para tener ahí un abanico. En el siguiente espacio un punto bajo, en el siguiente espacio 2 macizos, una cadena y 2 macizos. En el siguiente espacio un punto bajo, en el siguiente espacio 2 macizos, una cadena y 2 macizos. ¿Sí? Y tengo 3 abanicos, 1, 2 y 3. Aquí mismo, en este mismo espacio,
a ver, no, en el que sigue un punto bajo, y en este mismo espacio voy a hacer mi abanico de 2 macizos, 7 cadenas, 3, 4, 5, 6, 7 cadenas, y me regreso para terminar el abanico con 2 macizos. A ver. No se deja, pero, a ver, aquí 7 cadenas monto, y en este mismo espacio termino mi abanico con dos macizos. Ahí está, 1 y 2. En el siguiente espacio un punto bajo, en el siguiente espacio un abanico, 2 macizos, una cadena y 2 macizos. En el siguiente espacio un punto bajo, y en ese mismo espacio un abanico, 2 macizos, una cadena y 2 macizos. En el siguiente espacio un punto bajo, en el siguiente espacio un abanico de 2 macizos, una cadena y 2 macizos. En el siguiente espacio un punto bajo, ¿sí? Entonces esta es una esquina, 3 abanicos, otra esquina, 3 abanicos, y aquí me voy a pasar al siguiente. Aquí voy a levantar, voy a montar, y aquí en medio voy a hacer 2 macizos, 1, 2, 7 cadenas, y aquí mismo 2 macizos para terminar el abanico, 1 y 2, ¿sí? Así tengo 3 esquinas, 1, 2 y 3. Aquí mismo hago un punto bajo, y en el siguiente espacio, en este, voy a hacer mi abanico, 2 macizos, una cadena y 2 macizos. En el siguiente espacio un punto bajo, en el siguiente espacio un abanico, 2 macizos, una cadena y 2 macizos. En el siguiente espacio un punto bajo. Esta hebra la seguimos perdiendo, y aquí en ese mismo espacio, en el siguiente, perdón, hago 2 macizos, una cadena y 2 macizos. En el siguiente espacio un punto bajo, y en ese mismo, ahí, 2 macizos, 7 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y termino el abanico. En el siguiente espacio un punto bajo, en el siguiente espacio un abanico, 2 macizos, una cadena y 2 macizos. En el siguiente espacio un punto bajo, y ahí mismo vamos a hacer el otro abanico.
2 macizos, una cadena y 2 macizos. En el siguiente espacio un punto bajo y en el siguiente espacio un abanico. Dos macizos, una cadena y 2 macizos. Y en el siguiente espacio un punto bajo. Ahí. ¿Sí? Y vamos a cerrar la vuelta aquí en la tercera cadenita que hace el primer macizo de esta vuelta. Después del punto bajo, aquí 1, 2, 3, aquí. Y hago mi deslizado, ¿sí? Y con esto una cadenita para asegurar y ya puedo cortar aquí mi hebra. Con esto ya terminé mi granny y así es como se realizan el primer granny, que debe ser con todas las vueltas completas. Miren, de ser una gotita, de ser una gotita con la piña, con estas esquinas lo formamos, lo hacemos un cuadro. Estamos haciendo un cuadro, ¿sí? De ser esta gotita, así. Entonces ya tengo mis 4 esquinas, 1, 2, 3 y 4. Y en los lados tengo que tener 3 abanicos, de esquina a esquina. Entre esquina y esquina debe haber 3 abanicos. 1, 2, 3. Esquina, 1, 2, 3 abanicos. Esquina, 1, 2, 3. Esquina, 1, 2, 3. Esquina. Y así hasta que quede mi cuadro. Y este es el cuadro, este es el granny que utilizamos para formar nuestro canesú. El primero, les repito, va con todas las vueltas terminadas, todas las vueltas completas. Esta hebra la vamos a pasar al revés del granny o en la parte del revés. La vamos a perder y la vamos a hacerle un nudito para que no se nos desteja nuestro trabajo. Aquí, para las personas que siguen este canal y que ven los proyectos que realizo, ya saben que yo siempre hago esto. Pierdo las hebras por la parte del revés, hago de 2 a 3 nuditos, los que quepan ahí, y corto mi hebra al ras, ¿sí? Así, por la parte del revés. Cada vez que terminen un granny o hagan la unión del siguiente, corten las hebras de una vez. Este es el granny que vamos a utilizar para hacer este canesú. Ahora, ya tenemos el primero. El segundo lo vamos a hacer y vamos a unir aquí. La piña, la punta o el pico es este. El inicio del abanico queda hacia abajo. Entonces, de la piña, el inicio del abanico también va a quedar hacia abajo y la punta hacia arriba, para que queden así encontrados, así. Igual que el canesú, así. Entonces, vamos a ver cómo unimos. Vamos a tomar el siguiente granny y a este le falta la última vuelta donde van las esquinas, ¿no? Entonces, aquí vamos a introducir nuestro gancho aquí en la punta de la piña y aquí vamos a levantar 3 cadenas y vamos a hacer un macizo y vamos a hacer 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenas y termino de hacer el abanico en ese mismo espacio con 2 macizos. 1 y 2, ¿sí? Así. En el primer, aquí entre los 2 primeros macizos que tengo aquí, voy a hacer mi punto bajo, ¿sí? Y aquí comienzo
un abanico. Voy a hacer 2 macizos, una cadena y 2 macizos. En el siguiente espacio hago un punto bajo. En el siguiente espacio hago 2 macizos, una cadena y 2 macizos. En el siguiente espacio hago un punto bajo y en el siguiente espacio otro abanico con 2 macizos, una cadena y 2 macizos. ¿Sí? Ya tengo mi esquina, tengo 1, 2, 3 abanicos y ahora aquí en el siguiente espacio vamos a hacer el punto bajo y ahí mismo vamos a hacer el abanico con 2 macizos, 3 cadenas, solamente 3, y aquí vamos a comenzar a unir. ¿Sí? Nuestra piña está colocada de esta forma con el pico de este lado hacia arriba y la base de los abanicos está hacia abajo, entonces, o de este lado, ¿no? Entonces aquí vamos a unir primero con esta orilla, esta esquina, hago un deslizado, jalo esta hebra para apretar, hago 3 cadenas y me regreso para terminar mi abanico con 2 macizos, 1 y 2. En el siguiente espacio hago un punto bajo, en el siguiente espacio hago un abanico con 2 macizos y sin espacio de cadena voy a tomar el granny terminado aquí, sin que se voltee, así como vamos por el lado derecho, ¿sí? Aquí en el abanico ingreso mi gancho en el espacio de cadena y ahí es a donde voy a hacer el deslizado, así. Jalo esta hebra para apretar, monto y me regreso para terminar mi abanico con 2 macizos, 1 y 2. Me paso al siguiente espacio para hacer mi punto bajo y ahí mismo voy a hacer 2 macizos, 1 y 2. Tomo mi granny terminado y en el siguiente abanico aquí ingreso el gancho y voy a hacer un deslizado. Jalo esta hebra y termino de hacer mi abanico, 1 y 2. En el siguiente espacio un punto bajo, en el siguiente espacio 2 macizos, 1 y 2. Tomo mi granny terminado y en el siguiente abanico aquí un deslizado, jalo mi hebra para apretar y aquí termino con 2 macizos mi abanico. En el siguiente espacio un punto bajo, ¿sí? Y aquí en la esquina hago 2 macizos, 1 y 2, 3 cadenas, tomo mi granny terminado y aquí donde tengo las 7 cadenas, aquí ingreso mi gancho y hago un deslizado. Jalo mi hebra para apretar, 3 cadenas y termino aquí mismo mi abanico, 2 macizos, 1 y 2, ¿sí? Aquí hago un punto bajo, aquí mismo, y en el siguiente espacio hago un abanico con 2 macizos, 1, 2, una cadena y 2 macizos, 1 y 2. En el siguiente espacio hago un punto bajo,
En el siguiente espacio hago un abanico, 1, 2, una cadena y 2 macizos. En el siguiente espacio un punto bajo. En el siguiente espacio mi abanico de 2 macizos, una cadena y 2 macizos. ¿Sí? En el siguiente espacio un punto bajo y ahí mismo voy a hacer mi abanico, 2 macizos, 7 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y me regreso para terminar mi abanico con 2 macizos, 1 y 2. En el siguiente espacio un punto bajo, en el siguiente espacio 2 macizos, una cadena y 2 macizos. En el siguiente espacio un punto bajo, en el siguiente espacio un abanico, 2 macizos, una cadena y 2 macizos. En el siguiente espacio un punto bajo y aquí mismo otro abanico con 2 macizos, 1, 2, una cadena y 2 macizos. Y en el siguiente espacio un punto bajo. Y ya llegué al final de la vuelta, entonces aquí después del punto bajo voy a unir con un punto deslizado en la tercera cadenita. 1, 2, 3, aquí ingreso mi gancho y voy a unir con un punto deslizado. Cierro mi vuelta. Aquí hago una cadenita para asegurar, apretarla bien y voy a cortar mi hebra. ¿Sí? Saco así. Y ya tengo 2 grannies unidos, 2 piñitas y aparte deben de estar colocadas así, ¿sí? Con la punta hacia arriba de la piña y el abanico hacia abajo. Estos son los primeros 2 que vendrían siendo estos, ¿sí? Son estos. El siguiente que vamos a unir va a ser aquí, de este lado va a quedar aquí este. Al igual que este, vamos a unir este igual, exactamente igual, pero va a ser de este lado, ¿sí? Lo vamos a comenzar igual. Bueno, tenemos ya aquí los 2 primeros y el tercero que se une igual que este. Ahora vamos a ver de este lado que la piña tiene que quedar igual con el abanico hacia abajo como están todos los demás y la punta de la piña hacia arriba. Tiene que quedar de esta forma. Entonces vamos a iniciar de la misma manera. Hago mis 3 cadenas y aquí un macizo, 7 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenas y termino de hacer mi abanico con 2 macizos. Ahí está, 1 y 2, ¿sí? En el primer espacio aquí un punto bajo y ahí mismo hago mi abanico con 2 macizos, una cadena y 2 macizos, 1 y 2, y en el siguiente espacio un punto bajo y en el siguiente espacio un abanico con 2 macizos, una cadena y 2 macizos. En el siguiente espacio un punto bajo y en el siguiente espacio un abanico.
2 macizos, una cadena y 2 macizos. En el siguiente espacio un punto bajo y ahí mismo voy a hacer un abanico con 2 macizos, 7 cadenas y aquí mismo termino mi abanico con 2 macizos, 1 y 2. En el siguiente espacio un punto bajo, en el siguiente espacio un abanico, 2 macizos, una cadena y 2 macizos. En el siguiente espacio un punto bajo y en el siguiente espacio un abanico, perdón, 1, 2 macizos, una cadena y 2 macizos. En el siguiente espacio un punto bajo y ahí mismo hago un abanico con 2 macizos, una cadena y 2 macizos. En el siguiente espacio un punto bajo y aquí en la esquina hago 2 macizos, 1 y 2, ¿sí? Este va a quedar aquí, entonces hago 3 cadenas, 1, 2 y 3. Y ahora sí, voy a comenzar a unir. Ahora va a ser de este lado para que quede aquí, ¿sí? Entonces, después de mis 3 cadenas, aquí ingreso mi gancho y hago un deslizado. Jalo mi hebra para apretar, hago 3 cadenas, 1, 2, 3 y aquí termino con 2 macizos, 1 y 2. En el siguiente, aquí mismo hago un punto bajo y en el siguiente espacio hago 2 macizos, 1, 2 y tomo aquí mis granis y aquí en el primer abanico aquí voy a hacer un deslizado. Termino con 2 macizos, 1 y 2 y en el siguiente espacio hago un punto bajo. En el siguiente espacio hago 2 macizos y en el siguiente abanico aquí un deslizado y 2 macizos, 1 y 2. En el siguiente espacio un punto bajo. En el siguiente espacio 2 macizos, 1, 2 y aquí en el siguiente abanico un deslizado y termino con 2 macizos mi abanico. En el siguiente espacio hago un punto bajo y aquí mismo hago mi abanico. Hago 2 macizos, 1, 2, 3 cadenas y voy a unir aquí donde tengo mis 7 cadenas del otro granny. Hago un deslizado, 3 cadenas y termino mi abanico aquí con 2 macizos, 1 y 2. En el siguiente espacio hago un punto bajo. En el siguiente espacio un abanico con 2 macizos, 1, 2, una cadena y 2 macizos. En el siguiente espacio un punto bajo. Aquí mismo hago un abanico con 2 macizos, una cadena y 2 macizos.
En el siguiente espacio, un punto bajo. En el siguiente espacio, un abanico con 2 macizos, una cadena y 2 macizos. Y en el siguiente espacio, un punto bajo. Y aquí cierro mi vuelta. Después del punto bajo, aquí en la tercera cadenita hago un deslizado, una cadenita y corto mi hebra, ¿sí? Y con esto ya tengo la unión de 4 grannies, 4 piñas, ¿sí? Una, 2, 3 y 4, igual que aquí, estas 4, ¿sí? Así. La siguiente piña la vamos a colocar aquí, ¿sí? Con el abanico hacia abajo y la punta hacia arriba, para que quede así la piñita como esta, igual que la que tengo abajo. Y de este lado vamos a colocar otra piña también. Bueno, esta va a ser aquí. Y de este lado vamos a poner la otra piña igual, aquí arriba, con el abanico hacia abajo, como tenemos la de abajo, el granny de abajo, y la punta hacia arriba, como está el granny de abajo, ¿sí? Porque estos son los tirantitos del canesú. Bueno, vamos a ver aquí cómo se une ahora el granny que va a quedar aquí, ¿sí? De este lado, y vamos a hacer 3 cadenas y en este mismo espacio un macizo, 7 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 2 macizos para terminar ahí el abanico en este mismo espacio, así, ¿sí? Y aquí mismo hacemos un punto bajo. Monto y me paso al siguiente espacio aquí para hacer un abanico con 2 macizos, una cadena y 2 macizos. 1 y 2. Y en el siguiente espacio un punto bajo. En el siguiente espacio un abanico con 2 macizos, una cadena y mis 2 macizos. En el siguiente espacio un punto bajo. En el siguiente espacio un abanico con 2 macizos, una cadena y 2 macizos, ¿sí? En el siguiente espacio un punto bajo y ahí mismo voy a hacer el abanico con 2 macizos, 1, 2, 3 cadenas y ahora sí vamos a unir para que quede aquí así, ¿sí? Entonces vamos a voltear este un poquito así de cabeza, lo vamos a poner y aquí ingreso mi gancho en esta esquina y aquí voy a hacer un deslizado, así, 3 cadenas, 1, 2, 3 y termino mi abanico con 2 macizos y en el siguiente espacio un punto bajo, en el siguiente espacio 2 macizos, 1 y 2 y vamos a unir. Acuérdense que las uniones siempre son por el lado derecho, todas siempre. Aquí en el abanico, aquí en el espacio este, ingreso mi gancho y voy a hacer ahí un deslizado, ¿sí? Monto y termino mi abanico aquí
Por eso es importante que todas las hebras se corten, para que no causen, miren, este problema. Y en el siguiente espacio voy a hacer un punto bajo. Y ahí mismo voy a hacer mi abanico. Hago 2 macizos. 1, 2. Y aquí en este espacio un punto bajo. Perdón, un deslizado. Y termino mi abanico con 2 macizos. En el siguiente espacio un punto bajo. Y en el siguiente espacio mi abanico con 2 macizos. Y aquí voy a unir con el siguiente abanico. Así. Y termino mi abanico con 2 macizos. 1 y 2. En el siguiente espacio un punto bajo. Aquí. Y ahora aquí, en la esquina, aquí entre estos, aquí un macizo para hacer el siguiente abanico. 2 macizos. 3 cadenas. Y aquí vamos a unir, aquí donde tengo estas 2 uniones de estos 2 granis de abajo, en medio, aquí, en medio de esas 2 uniones, hago un deslizado, aprieto muy bien, 3 cadenas y termino de hacer mi abanico con los 2 macizos restantes aquí. Y aquí mismo un punto bajo y en el siguiente espacio un abanico. Comienzo con mis 2 macizos, una cadena y 2 macizos. 1 y 2. Y en el siguiente espacio un punto bajo. En el siguiente espacio un abanico con 2 macizos, una cadena y 2 macizos. En el siguiente espacio un punto bajo y en el siguiente espacio el siguiente abanico, 2 macizos, una cadena y 2 macizos. En el siguiente espacio un punto bajo y en este mismo espacio es el abanico con 2 macizos, una cadena y, no, perdón, 7 cadenas, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y termino mi abanico con los 2 macizos en ese mismo espacio. ¿Sí? Uno y 2. Y aquí en el siguiente espacio un punto bajo, en el siguiente espacio un abanico con los 2 macizos, una cadena y 2 macizos. En el siguiente espacio un punto bajo, en el siguiente 2 macizos, una cadena y 2 macizos. En el siguiente un punto bajo y ahí mismo hago 2 macizos, una cadena y 2 macizos. Y en el siguiente espacio un punto bajo. Y aquí ya cierro mi vuelta. En la tercera cadenita ingreso mi gancho y voy a hacer un deslizado, una cadenita y corto mi hebra. ¿Sí? Entonces miren, vean así. Tenemos aquí ya
colocado el primero que va aquí de este lado para hacer el tirantito, y entonces aquí el que sigue lo vamos a colocar de este lado con la base de la piña hacia abajo y la punta de la piña hacia arriba, igual que el que está abajo, ¿sí? Y ahora vamos a unir de este lado nada más, ¿sí? Así es como vamos a unir nuestras piñas, nuestros granis de piña. Miren, una vez que ya tenemos los granis colocados por la parte delantera, aquí iría el otro, aquí, y la unión va a ser de esta esquina a esta esquina y va a quedar así. Así como está colocado el de abajo, va a quedar colocado el de arriba de la misma forma. Entonces, ahora por la espalda, esto va a ser el delantero, entonces por la espalda nos vamos a guiar de los granis que ya están colocados, cómo van a ir, en qué forma van a ir así. Si yo veo que el granny está así con la punta hacia arriba y esto hacia abajo, entonces yo voy a colocar el siguiente aquí así y el siguiente así y el siguiente de la misma forma en que tengo los de adelante, los de la parte delantera, ¿sí? De esa misma forma yo voy a ir colocando mis granis, haciendo mis uniones, ya les expliqué cómo se unen, ¿sí? Y de los lados que correspondan las uniones, hasta cerrar toda esta parte. Y aquí, por ejemplo, este va a ir unido, no solamente de abajo, sino ahora va a ir unido por la parte de arriba para que quede aquí el hombro, como tenemos esta unión aquí, ¿sí? Entre lo que es el del delantero con el de la espalda, aquí está la unión y va a ir unido abajo, ¿sí? Igual de este lado, así, igual. Y por la parte de aquí vamos a unir uno aquí para que ustedes vean cómo, pero la unión de aquí de la esquina va a quedar aquí, de aquí a acá, para que de esta parte, para que se forme aquí en esta parte la sisa, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo se hace la unión. Bueno, vamos a ver que aquí, por ejemplo, ya tengo la parte del derecho. Bueno, aquí le falta un granny, pero vamos a ver en esta parte donde se forma la sisa del canesú. Entonces aquí miren, ya tengo aquí mi granny con 1, 2 y 3 esquinas, ¿sí? Aquí hay un error, aquí debieron de haber sido 7 cadenas, pero bueno, lo voy a dejar así para ahorita explicarles la unión que viene en esta esquina, ¿sí? Ya que hicimos las 3 esquinas, cuando vamos a hacer la número 4, aquí, después de formar el abanico con 2 macizos, 3 cadenas, por la parte del derecho, siempre las uniones, siempre por la parte del derecho, aquí hago mi deslizado, hago mis 3 cadenas y termino de hacer mi abanico con los 2 macizos restantes en el mismo espacio. En el siguiente espacio un punto bajo y aquí un punto bajo. Lo único que va a quedar unido aquí va a ser la sisa, ¿sí? Y voy a continuar tejiendo mis abanicos, pero ya sin unir. Aquí hago mis 2 macizos, una cadena y 2 macizos. Y en el siguiente espacio hago un punto bajo y en el siguiente espacio un abanico, 2 macizos, una cadena y 2 macizos. Y vean cómo yo ya no estoy uniendo aquí este lado, y aquí en este mismo espacio un punto bajo, en el que sigue un abanico con 2 macizos, una cadena y 2 macizos. Y en el siguiente espacio un punto bajo. Y termino mi vuelta aquí uniendo en la tercera cadenita
haciendo mi deslizado, una cadenita y corto mi hebra. ¿Sí? Con esto, aquí, así. En esta parte nada más se va a unir aquí donde va la sisa. ¿Sí? Aquí. El siguiente granny pues sería aquí arriba, aquí, donde vamos a unir de esta esquina a esta esquina, este lado nada más, y arriba nada más, porque aquí arriba es el hombro y aquí sería la continuación. Aquí no vamos a unir porque aquí es a donde sale el bracito, ¿sí? Y de este lado no se une porque de este lado queda abierto y de este lado pues aquí es la continuación de uniones de los demás, de los otros 3 grannies, ¿sí? Entonces tengan precaución al momento de hacer las uniones para que les quede como debe de ser. Entonces con esto ustedes, con estas explicaciones ustedes ya pueden seguir uniendo sus grannies hasta tener formado el canesú como el que tengo aquí arriba en blanco, ¿sí? Ya les expliqué aquí en esta parte que es esta, que nada más es una esquina la que se une, ¿sí? Lo demás ya se unen tal y como unimos por la parte delantera, ¿sí? Igual. Pero en las esquinas aquí donde va la sisa es nada más se une esta esquina. Cuando quieran unir la del otro, la de la otra sisa, pues es igual, nada más va a ser la unión aquí, ¿sí? Igual, ¿sí? Entonces vamos a ver una vez que ya tenemos todos los grannies cuál es el siguiente paso. Bueno, entonces ya unimos este cuadrito únicamente por esta esquina porque aquí es la sisa. Entonces el siguiente que vamos a unir va a ser el de arriba. Y acuérdense siempre por el lado derecho de nuestro tejido. Entonces aquí miren, ya hice mis 2 macizos, 3 cadenas y ahora voy a unir con esta esquina aquí, aquí tomándolo así por el lado derecho, 3 cadenas y hago termino mi abanico. Y voy a hacer aquí mismo un punto bajo y en el siguiente espacio aquí voy a hacer el primer abanico con 2 macizos y voy a tomar aquí y hago mi deslizado y termino mi abanico aquí. En el siguiente espacio un punto bajo, en el siguiente espacio mi abanico, 2 macizos y aquí hago la unión y mis 2 macizos. En el siguiente espacio un punto bajo, en el siguiente espacio el abanico con 2 macizos y hago la unión aquí y termino mi abanico con 2 macizos y en el siguiente espacio un punto bajo. En este mismo espacio hago mi abanico con 2 macizos, 3 cadenas. Estas 3 cadenas son las que van aquí en esta esquina y por eso aquí hago mi deslizado, 3 cadenitas y termino mi abanico aquí con 2 macizos, 1 y 2. Entonces esta parte que yo acabo de unir corresponde al hombro. Entonces este lado ya no va a haber uniones hasta llegar a la esquina. Entonces aquí hago en este mismo, no, aquí en el siguiente espacio un punto bajo y en el siguiente espacio un abanico con 2 macizos, una cadena y 2 macizos.
En el siguiente un punto bajo y ahí mismo otro abanico, ¿sí? 2 macizos, una cadena y 2 macizos. En el siguiente espacio un punto bajo, en el siguiente espacio el abanico, 2 macizos, una cadena y 2 macizos. Y en el siguiente espacio un punto bajo. Aquí ya llegué a la otra esquina y aquí voy a hacer, aquí en medio hago 2 macizos, 1 y 2, 3 cadenas y ahora sí voy a unir. Ya quedó unido el hombro y en este espacio va a quedar abierto, y aquí tomando mi cuadrito de abajo, en esta esquina hago mi deslizado, 3 cadenas y termino mi abanico aquí en la esquina. Y aquí mismo hago un punto bajo. En el siguiente espacio es donde voy a comenzar mi abanico, aquí, y hago 2 macizos, 1, 2 y comienzo mis uniones aquí, deslizado y termino mi abanico. En el siguiente espacio un punto bajo, en el siguiente espacio un abanico, son 2 macizos y aquí la unión y termino mi abanico. En el siguiente espacio un punto bajo, en el siguiente espacio un abanico, 2 macizos y la unión y termino mi abanico. En el siguiente espacio un punto bajo y aquí mismo hago mis 2 macizos, 1, 2, 3 cadenas, 1, 2, 3 y ahora sí voy a unir con esta esquina, un deslizado, 3 cadenas y aquí termino mi abanico con los 2 macizos, ¿sí? Y en el siguiente espacio un punto bajo. Y bueno, aquí ya voy a terminar mis abanicos. Aquí en el siguiente espacio un abanico, una cadena y los 2 macizos. En el siguiente espacio un punto bajo y ahí mismo un abanico, una cadena y 2 macizos. En el siguiente espacio un punto bajo y en el siguiente espacio el abanico, 2 macizos, una cadena y 2 macizos. Y en el siguiente espacio un punto bajo. Y aquí ya termino uniendo con un deslizado, una cadenita y corto mi hebra. Con esto, aquí, miren, el que acabo de unir es este, ¿sí? Pero ya quedó unido con el de abajo. Aquí está la sisa, aquí está la apertura para el bracito y este de arriba es el hombro. Entonces aquí ya quedó unido de este lado. Lo que yo hice de este lado es lo mismo que voy a trabajar de este lado para y luego unir, hacer las de la espalda, los centrales de la espalda, ¿sí? Unirlos para que ya me quede mi canesú terminado por esta parte de los granis.
Bueno, pues aquí tengo ya lo que es el canesú de este vestido, de este tejido, ¿no? De este proyecto. Bueno, entonces, miren, este es en color blanco y este ya está terminado mis uniones de los granis de piñitas. Y vean cómo quedó. Aquí la sisa, que es la esquina que se une. Y este es el frente y esta es la espalda. Es lo mismo el frente que la espalda. El mismo, ¿sí? Queda muy bonito en el color que ustedes quieran realizarlo. Yo aquí tengo en blanco y en rosa. Vamos a hacerle una vuelta ya para finalizar esta vuelta que se ve aquí. Porque este canesú ustedes pueden utilizar tela para hacer la falda, como ya hemos visto en otros proyectos cómo se les coloca la falda a los canesús. En todos los canesús se coloca de la misma forma la falda. Y ustedes pueden utilizar cualquier tela estampada o no estampada que ustedes tengan en casa, que tengan por ahí un retazo grande. Pueden hacerlo o pueden ponerle la falda con otra puntadita que puede, en este caso para que combine, puede ser de piñitas chiquitas o puede ser alguna otra puntada que ustedes quieran ponerle para hacer la falda. En este tutorial yo lo que les estoy dando aquí nada más es la forma de hacer el canesú, pero la falda es libre de cómo queramos hacerla. Vamos a ver si más adelante les puedo subir alguna puntada para la falda. Por lo pronto, y si ustedes quieren hacer estas dos vueltas más para que se vea un poco mejor esta parte de la sisa, miren, vean aquí, ¿sí? Entonces aquí es lo que nos hace falta. Y bueno, utilizando el mismo color de hilo, yo estoy utilizando y les recuerdo que es hilo cristal. Y voy a empezar, por ejemplo, pues, ¿dónde será bueno? Vamos a ver cómo está aquí. Ok. Vamos a empezar por la sisa, para que ahí esté en las uniones, ¿no? Aquí. Aquí voy a anudar mi hebra. Le hago 2 nuditos. Aquí. ¿Sí? Aquí voy a levantar 3 cadenas y voy a hacer un macizo más para tener 2 macizos en este espacio. Estoy en la parte de la sisa donde están estas 2 uniones de estas 2 esquinas, ¿sí? De 2 granis, el de la espalda y el del frente. Y voy a hacer 2 cadenas y me paso al siguiente espacio para hacer 2 macizos, 2 cadenas y me voy a pasar hasta donde está el abanico. Aquí en medio del abanico hago 2 macizos, 2 cadenas y en el siguiente abanico 2 macizos, 2 cadenas y en el siguiente abanico 2 macizos, 2 cadenitas y aquí donde está la unión entre esta esquina y esta esquina, igual que aquí, voy a hacer 2 macizos, 2 cadenas y en el siguiente espacio 2 macizos, 2 cadenas y me paso al siguiente abanico para hacer lo mismo. Bueno, pues esta es la instrucción y así me voy por toda la vuelta hasta terminar, ¿sí? Levantando 2 macizos y con separación de 2 cadenitas. Así me voy durante toda la vuelta hasta terminar. Aquí ya voy a terminar la primera vuelta y miren, después de las 2 cadenitas voy a cerrar con un punto deslizado en la tercera cadenita que hice, así para cerrar esta primera vuelta. Así me va a quedar así y voy a aquí mismo
Miren, me voy a recorrer hasta esta parte con puntos deslizados. Aquí hago un punto deslizado. Y aquí otro punto deslizado. Para quedar en medio, aquí, entre estos dos puntos, en este espacio de cadenas. Aquí voy a levantar 3 cadenas. Y voy a hacer un macizo para tener ahí 2 macizos. Igual voy a hacer 2 cadenitas y ahora aquí en cada espacio de cadena voy a hacer lo mismo. Voy a hacer 2 macizos, 2 cadenas, miren, 2 macizos, 2 cadenas y me paso al siguiente para hacer 2 macizos, 2 cadenas y 2 macizos. Y otra vez 2 cadenas, 2 macizos, 2 cadenas y en el siguiente espacio 2 macizos. Así me voy a ir durante toda la vuelta hasta terminar. Nada más son 2 vueltas. Entonces así nos vamos. 2 macizos, 2 cadenas en cada espacio de cadena de la vuelta anterior. Aquí yo ya llegué al final de la segunda vuelta y lo que voy a hacer es hacer mis 2 cadenitas y voy a cerrar con un punto deslizado en la tercera cadena y una cadenita para asegurar y cortar mi hebra. Entonces vean, ya terminé mi canesú para niña. Tenemos aquí 2 colores. Esto lo pueden hacer si tienen sobrantes, también si tienen sobrantes ahí de hilo de otros proyectos, que es lo que yo estoy haciendo. Estoy trabajando con hilos sobrantes y los podemos ocupar en estos lindos proyectos para las pequeñas, ya sea para regalar, para obsequiar, para vender, para nietas, sobrinitas, nuestras bebés. O sea, tiene un sinfín de usos, pero yo recomiendo infinitamente para negocio, para que podamos hacer negocio. Por eso les digo, ustedes pueden ponerle a este canesú una falda y obviamente va a quedar más rápido el vestido, porque nada más es cortar la tela, coser. Claro, si tenemos máquina de coser para que sea rápido, porque el coser a mano también se puede hacer, pero es más lento. Entonces, yo recomiendo que si tienen una máquina de coser, la echen a andar para que esa máquina produzca dinero para ustedes, un ingreso adicional. Y tengan esta linda opción de este canesú, o la otra alternativa pues es hacerle la faldita tejida, ¿no? Aunque es un poquito más largo, pero hay pues hay personitas que tejen rapidísimo igual y lo pueden hacer muy rápido. Bueno, entonces pues les dejo esta idea, ojalá les haya gustado. Vamos a continuar con más videos porque tenemos muchos más para hacer, más ideas para niñas, para ropita de niñas, para ropita de bebé, ¿sí? Entonces tenemos muchas más ideas que llevar a cabo en este canal. No olviden suscribirse, denle like al video, compartan, comenten. O sea, ayuden por favor a que este canal siga creciendo para que sigamos aportando muchas más ideas. Sin su colaboración, esto no va a ser posible. Que tengan bonito día. Muchas gracias. Continuamos con más.